Señoras y señores, llegamos a una cita más con La Mano Pachona. Hoy les tenemos dos relatos, primeramente con Linda, que nos va a contar algo que inclusive la hizo llorar y que esa experiencia le hace pensar que es bastante probable que la vida no se acabe con la muerte. Y vamos a continuar con Hernán Almaguer. Sí, es el que dirige el canal de YouTube Pasillo Infinito. Por cierto que les dejo los datos de su canal aquí más adelante en la descripción. Y por supuesto, quiero recordarles que es muy fácil compartir un relato en La Mano Pachona. Es muy sencillo. Busquen en la descripción de este video y van a encontrar los vínculos que los llevan a la nueva página oficial de Facebook de La Mano Pachona. Ahí nos pueden enviar un mensaje pues diciendo que nos quieren contar un relato y nosotros con mucho gusto nos vamos a comunicar con usted. De igual manera, también puede comentar en este video que quiere compartir su historia. Y un único favor. Les pido que no pongan su número de teléfono en los comentarios, pues ya que no queremos que nadie pase malas experiencias. ¿Listos? Pues continuamos con los relatos de La Mano Pachona. Continuamos con La Mano Pachona. En esta ocasión vamos a hacer contacto hasta Virginia con Linda Brown, que está diciendo que le gustaría ser colaboradora de La Mano Pachona y por supuesto que la aceptamos con muchísimo gusto. Así que a partir de hoy es una colaboradora de La Mano Pachona. Bienvenida, Linda, gusto en saludarla. Hola, mucho gusto y buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir mis anécdotas. Ajá. Tengo bastantes, algunas muy pesadas, otras no tanto, pero sí, todas me han dejado un susto y el gusto por estos temas también. Ajá. Para empezar a relatar, primero debo recalcar que yo nací en la ciudad de Chicago, sí, pero soy de origen mexicano. Ajá. Y por motivos de trabajo de mi papá, siempre nos íbamos una temporada aquí y otra temporada allá, a México y aquí. En México, en Jerez, Zacatecas, vivía mi abuelita Carmelita. Ella era muy apegada a nosotros. Esto pasó casi hace 20 años, porque me sucedió algo muy pesadito que la verdad que sí me dejó marcada, porque yo sé, como que después de eso yo supe que si es posible tener algún tipo de contacto con los seres queridos de cuando ya parten de aquí. Ajá. Porque, estaba diciendo que la abuelita era muy apegada a nosotros. Sí. Y ella le gustaba pasar unos días en nuestra casa en Jerez, Zacatecas. Y cuando ya ella sentía claro, porque ya quería ella pasarse un pique en su casa, íbamos y la dejábamos. Pero de igual manera, de todos modos, íbamos a procurarla, de que no estuviera ella solita muchos días y eso. Y así nos pasábamos. Hasta que se puso muy malita, el médico que la checó, le hicieron estudios y todo, y nos dijeron que se le había complicado algo de los riñones a mi abuelita. Entonces, nos dijo el médico que desgraciadamente su estado no daba buen pronóstico, y que lo mejor que podíamos hacer era ya dejar a mi abuelita que estuviera cómoda en nuestra casa, porque sinceramente no le daban ya mucho de vida. Uh-huh. Entonces, pues siguiendo las recomendaciones del médico, sí decidimos dejarla en otra, obvio, el médico yendo a verla y todo, pero eso se nos dijo el médico que sus riñones ya no daban para más. Entonces ella era por la edad también, mi abuelita ya era muy grande, tenía casi a sus
90 años casi. Ajá. Entonces, bueno, así lo decidimos, como nos recomendó el médico, para que ella estuviera cómoda en la casa, que no estuviera en un lugar desconocido, porque en los hospitales ya ve que no es mucho, no se siente muy bien estar en un hospital. Sí, es muy impersonal eso. No, Sí, no se sí, sienten a gusto. sí, sí, ellos quieren estar en un ambiente familiar, y así lo decidimos, pues fue lo mejor para mi abuelita. Pero sí, obvio, como le digo con el médico que la iba a checar, y sí, o sea, como no sufrió ni siquiera tanto, no estuvo ni tanto tiempo malita en la casa, nada más duró como una semanita después de que nos dijo el médico que ya no tenía mucho tiempo. Uh-huh. Entonces, ya se llegó el día de que un solo día nada más ya mi abuelita ya no podía levantarse, y ya no quiso comer ni nada. Entonces, hijo, estábamos pensando que a lo mejor pues ya se estaba llegando ya al final. Ay, es que todo me perdí y me da tristeza. Sí, sí, no se preocupe, lo siento muchísimo. Son pérdidas muy, Sí, muy fuertes para uno, sobre todo sí, la verdad que sí. sobre todo quienes han convivido muy cerca, que forma parte de nuestra familia, ¿no? Sí, sí, así es. Pero bueno, entonces, sí, hacía su que ya iba a llegar el señor de mi abuelito. Y sí, o sea, ya en la madrugadita se puso ya más mala, y ya como que pintaba el día, ya empezaba a rayar el día cuando mis papás miraron que tal vez ya no pasaba de ese día. Entonces sí, mi abuelita ya no reaccionaba, ya estaba nada más, sabíamos que ella nos escuchaba, pero ya no reaccionaba. Entonces mis papás estábamos ahí mirando y marcándole al médico. Entonces ya mi papá, mira, que también ya era momento final tal vez por la condición de mi abuelita. Él solamente también, mientras llegaba el médico, salió despavorido junto con mi mamá que a buscar un padrecito por si se necesitaba. Ajá. Y no, ya salieron a buscar el padrecito, y desgraciadamente ya cuando regresaron, cuando mis papás salieron, nos dejaron a mí y a mi hermanito más chico con mi abuelita. Yo tenía 14 años en ese tiempo. Uh-huh. Y mi hermanito más chiquito tendría como unos 13, es muy seguidito de mí. Entonces ella pasó a mejor vida en nuestros brazos y fue muy triste. Entonces ya cuando llegó mi papá, desgraciadamente mi abuelita ya había pasado a mejor vida, ya ella tomó su último aliento en nuestros brazos. Entonces ya cuando llegó el sacerdote, él solamente captó ya, pues ya nada más para darle los santos óleos, como una campanita que le echan en los santos óleos y todo eso. Uh-huh. Y ya, pues sí, ya vino el médico y sí, pues la pronunció pues ya muerta. Se hicieron cargo de todo y así quedó. Entonces, pues todos con la tristeza, se pasó un novenario y todo. Y ya para eso, o sea, yo nunca me dio miedo, porque mi abuelita murió en mi cuarto. En mi cuarto había 2 camas, ella murió de hecho en la cama en la que yo me quedaba. Entonces, pero a mí nunca me dio miedo así como que, ay, aquí murió mi abuelito y pues me da miedo. No, nunca. Pero por lo mismo se me hace curiosa la experiencia que tuve después del novenario, porque ya cuando acabamos el novenario, no recuerdo como los cuantos días, que estaba yo dormida, y yo empecé a escuchar en mi mente, o sea, yo no sé si estaba siempre dormida y despierta, pero empecé a escuchar los soniditos que hacía mi abuelita cuando ella se quedaba en nuestra casa, que se trataba de incorporar de la cama. Ya después la gente a veces batalla un poquito para levantarse y todo eso. Uh-huh. Entonces oía los soniditos que ella hacía, hasta como vocales, o ¿cómo se dice? Con la voz, como con la voz, hacía un cierto sonidito, y empezaba como a taquetear ahí en la mesita que había a un lado. Y cuando yo escuchaba eso, por lo general yo sabía que la abuelita se estaba levantando y que era la madrugada, porque ella era muy madrugadora. Entonces yo empecé a escuchar todo ese ruido, y estaba yo pensando entre mí, pues es que mi abuelita, pues me levanto para ayudarle. Entonces como que no me caía el 20 de que mi abuelita ya había pasado mejor vida. Uh-huh. Entonces, no, pues ya me voy a levantar y ahorita la llevo a la cocina y me regreso a la cama.
y que acá ahorita me vuelvo a dormir otro ratito. Entonces, en eso estaba cuando dio un flachazo, recordé que mi abuelita pues ya no estaba con nosotros. Entonces, en ese momento me dio un shock muy fuerte, o sea, porque yo todavía tenía los ojos cerrados y estaba yo recordando eso, de que mi abuelita ya había pasado mejor vida, pero al mismo tiempo yo seguía escuchando los ruidos, así, y yo sabía cómo llegar a mi abuelita, pero, y sí, o sea, yo estoy quedándome, no estoy dormida, estoy despierta, y bien asustada, o sea, yo estaba en total shock, así porque fue un terror espantoso, ahí se me dio miedo. Entonces, ya cuando estaba yo en ese estado de shock tan horrible, cuando de repente escuché un ruidazo en el cuarto, pero fuerte. Entonces fue lo que me hizo reaccionar, de levantarme ya con un retoque, por el ruidote, por el sonido tan horrible. Entonces, en lo que me incorporaba y reaccionaba y me tranquilizaba, yo miraba todo alrededor en el cuarto, como de dónde vino el sonido también. Y entonces me di cuenta que el sonido se produjo porque en la pared donde estaba la puerta, y había entre la pared y un mueble, estaba un mueble en la pared y la puerta. Y de entre el mueble y la pared se cayó el bastoncito de la abuelita, el que ella usaba para caminar. Se cayó y eso fue lo que produjo el ruido. Entonces yo, porque cuando ella falleció ahí dejaron el bastoncito de la abuelita en unos días. Entonces se fue lo que se cayó, produjo el ruido, y no, ya cuando vi eso, pues más miedo me dio todavía. Y entonces eso fue una de las cositas más pesadas que me ha pasado. Y ya desde ahí me ha pasado que en otras ocasiones la llegué a soñar también, que yo la miraba y que ella me decía que estaba bien y que siempre me iba. Ay, es que me da tristeza. No se preocupe. Me decía mi abuelita que siempre me iba a cuidar. Pero sí, yo mis sueños ya la hice, ya sabía yo que estaba muerta. Ella, como que yo sabía que era como una manera de, o sea, de comunicarse conmigo, y entonces, desde entonces, yo la verdad no tengo la menor duda. Ay, discúlpeme. No, estamos pendientes de lo que nos está contando. Sí, sentimos mucho su tristeza. A pesar de que ha pasado el tiempo, pues está muy presente. Ese momento crítico que hay entre la vida y la muerte, a usted a los 14 años tenerla ahí, pues debe de ser una cosa que se va a quedar. Pero también eso es un desahogo, porque a veces uno requiere llorar. Sí, y es que aparte también fue muy duro como ver a mi abuelita, o ver a una persona, ya sea cualquier persona, como perder la vida. O sea que yo supe que ella murió porque se cerró los ojos para morir, o sea, y se le salió una lagrimita y todo. Entonces, sí, es que fue una experiencia muy dura, sobre todo para alguien así chico, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ya desde esa experiencia, pues la verdad que yo sí, por eso digo que la verdad no me queda menos duda de que sí hay posibilidad de que nuestros seres queridos nos vuelvan o nos sigan procurando. Claro. De que no importa de que ya no están aquí físicamente, pero en otra vida ellos siguen viendo por nosotros. Entonces, pero esto es una de las cosas que no me dejan así, como le mencioné, que la menor duda de que hay algo más tal vez, y que hay a lo mejor sí la posibilidad de que nuestros seres queridos sigan con nosotros, nos sigan procurando, y pues sí. ¿Y el resto de su familia no tiene ese tipo de sensaciones? Sí, tengo otra hermana que también ella ha sido siempre muy sensible por ese tipo de cosas. Ajá. Nosotros, mi papá, que yo sé que mi papá, yo y mi hermana, mi papá también nos enseñó, o sea, de cosas como a abrir nuestra sensibilidad y todo, porque él hace también lecturas de cartas y todo, nos enseña a leer las cartas y todo, y no sé si por lo mismo de practicar esas cosas como que nos hacemos más volubles
a cierto tipo de experiencias, no sé, pero bueno, pues es lo que yo pienso, no sé. Sí, es más sensible, por supuesto, a eso. Lo Sí, yo lógico. pienso que ya meneando en esas cosas, como que sí se hace algo más voluble, más vulnerable de que le pasan a uno ciertas cosas. Como que se hace uno una antena para las cosas que no son de otro mundo, y por eso ya desde hace mucho que ya mejor, porque yo he notado que hay un patrón en el que cuando yo soy muy activa leyendo las cartas y eso, me pasan muchas cosas, así chocantes. Y Bueno, cuando le dejo de menear a eso, no, pues bien tranquila yo. Entonces, por eso tengo mucho tiempo que ya mejor no le meneo a esas cosas. Y, ay, no. Sí, bueno, pues vamos a dejar sí, para más adelante las otras cosas que nos quiere contar. Pero hoy, sí. antes que nada, quiero agradecerle ese esfuerzo que hizo Ajá. hoy al recordar ese Ay, sí, episodio tan difícil para sí, usted. es algo triste. Ajá. Y Pues muchas gracias a usted. no, Muchísimas gracias a usted. Es un honor para mí que de veras me haya tomado en cuenta y me encanta su programa. Y esperemos que siga creciendo y pues de aquí estoy para la orden. gracias. Y oiga, Ajá. Linda, lo que deseo de todo corazón de que esté bien y que Ay, recuerde que su abuelita está en un mejor lugar que nosotros, ¿eh? sí, sí, muchísimas gracias. Un abrazo. Ajá, un abrazo, bye Hasta bye. luego. Hasta luego, bye bye. Damas y caballeros, es una ocasión muy especial, la de esta ocasión en La Mano Pachona. ¿Por qué? Vamos a ir a la capital de la República Mexicana y vamos a charlar, a platicar con Hernán Almaguer. Ustedes seguramente que están muy enterados, ya que les gustan las cosas paranormales, de que él tiene un canal en YouTube que se llama Pasillo Infinito y que tiene más de 500,000 suscriptores. Inició en el año 2012, es así, ¿verdad, Hernán? Buenas noches. Buenas noches, don señor maestro Víctor, un placer y un gran honor estar con usted. Y de No, nuevo en este programa legendario, ¿no? Que es La Mano Pachón. regresamos con La Mano Pachona. Exactamente. ¿Cómo se le ocurre? ¿Por qué empieza usted con estos temas? Bueno, el canal fue abierto en 2012, como bien lo comenta, pero en sí lo empezamos a trabajar hace 2015. Hace aproximadamente, vamos a cumplir apenas 3 años. Ajá. Lo abrimos, lo dejamos quietecito 3 añitos, en lo que estábamos preparando bien el proyecto y ya posteriormente empezamos a trabajarlo en 2015. Nos tardamos un poquito. Y básicamente ahorita precisamente que estaba yo viendo su programa, su proyecto de La Mano Pachón, ahora lo que es en internet, era ese gusto por este contexto paranormal, sobrenatural, que tenía de alguna manera un gusto y una pasión desde que era niño, precisamente por eventos que hemos vivido y por esa fascinación sobre las leyendas y todo este género, ¿no? Ajá. Entonces, Pasillo Infinito surge a partir de que yo no encontraba, de alguna manera, a partir de precisamente de su programa, que fue como yo, en lo personal, y mucho de las personas con las que comparto este gusto, pues nos formamos, ¿no? Con esas historias de terror, de espantos, ¿no? Que escuchábamos en la radio y los años posteriormente La Mano Peluda, y esos son los digamos, ese es el tipo de contexto paranormal, sobrenatural que a nosotros nos gustaba. Ajá. Entonces, posteriormente que vino la revolución de lo que fue Internet, esta evolución tan magnífica a la vez, pero en un contexto de volverse, no sé, el tema se volvió de alguna manera, desde mi punto de vista, una cuestión de burla por un lado y una cuestión de ignorancia por otro, ¿no?
Entonces, este tipo de contexto en el que siempre se llegó manejando únicamente desmintiendo o únicamente queriéndote hacer creer algo que pues tú lo que ves no lo crees, ¿no? Ajá. Entonces, ese tipo de manera en la que se manejaba, yo sentía que a mí en lo particular no tenía esa esencia que usted y que posteriormente los locutores de la mano peluda le dieron a lo que fue el tema, ¿no? Esa cuestión entrañable y esa cuestión tan cercana, ¿no? Algo que nos podría pasar a cualquiera y que nos ha pasado a muchos. Entonces veías algo en contextos científicos con cosas que tú no entendías, veías algo cuando decían que si a ti te pasaba algo eras un ignorante, estabas loco, se te burlaban de ti. Entonces yo sentía, o sea, yo no sentía tener una especie de empatía con el género sobrenatural como se estaba manejando en estos 10, 15 años, ¿no? Ajá. Entonces, por esa inquietud, yo de alguna manera empecé un blog que fue Pasillo Infinito antes de ser Canalero Blog en 2009 y empecé a recopilar lo que a mí de alguna manera me asustaba, que veía en la red, que veía, digamos, un poquito más serio, y precisamente quise manejar de un modo serio como lo hacía usted en su momento, Ajá. o lo hace ahora, gracias a estas tecnologías, manejarlo de esa manera, ¿no? De una manera seria, respetuosa y principalmente dejar al espectador que forme su propio criterio, ya sea que quiera creer o no quiera creer nada de lo que está viendo o escuchando, darle ese respeto también, ¿no? De no tratar de imponerle absolutamente nada. Mi querido Hernán, la gente puede creerlo o no creerlo. Ya está, desde su punto de vista, muy respetable. La opinión es válida. Pero para nosotros es siempre muy importante tener el oído bien puesto para escuchar estas narraciones que son impresionantes y que a veces no hay forma de decirlas porque a uno lo van a tildar de loco, ¿verdad? Y cuando alguien presta oído a esto, creo que es importante que esta tradición no se pierda, porque también existe esa gran tradición, sobre todo aquí en nuestro México, de escuchar esas historias que se van pasando de familia en familia. Exacto. Y que forman un catálogo impresionante de cosas maravillosas. Y que es nuestra cultura. Claro. Es nuestra cultura, ¿no? Claro. Y de alguna manera no son locuras, no son ignorancia, es algo con lo que uno creció, como lo comento. O sea, yo crecí precisamente con eso, con esas cuestiones de mi abuelita, de mi mamá, que me contaban historias que me fascinaban, me quitaban el sueño, ¿no? Me dejaban aterrado, pero me fascinaba esa sensación, ¿no? Posteriormente ya lo conocí a usted en la radio, en Radio Fórmula, me parece, con la Pachona, el caso Clarita, que nos estremeció a todo México. En algún momento posteriormente siguió La Mano Peluda, tenía esa esencia, había ese respeto hacia el espectador y hacia la persona que contaba la historia, ¿no? Que posteriormente cuando yo ya tuve mi profesión y cuestión quería yo buscar, y ya no lo encontré por ningún lado. Era al contrario, era una falta de respeto, principalmente para la persona que lo contaba y para la persona que lo veía, ¿no? Uno como espectador siempre se trataban de decir de qué es lo que tenías tú que creer, ¿no? Ajá. O sea, así fuera algo ridículo lo que estuvieras viendo, o así fuera algo impresionante que te dejaba dudas, se decían que no, porque si lo creías eras ignorante, ¿no? O tenías que creer porque si no eras un infiel. Entonces eso me molestaba, porque sentía que a mí como espectador me faltaban el respeto, ¿no? Cosa que ustedes nos respetaban mucho a nosotros como espectadores en su momento. Entonces quise rescatar esa esencia que ustedes implantaron y que de alguna manera nos hicieron tener el gusto por lo paranormal y lo sobrenatural. Entonces rescaté las llamadas, que rescaté el caso Clarita, posteriormente otras, esa, ¿qué podemos decir? Esa esencia de la radio, ¿no? Del antaño, ¿no? Que nos llenaba de fascinación, de pesadillas, que nos daba realmente, que era donde descubríamos lo que realmente era el miedo, ¿no? Y por eso es el eslogan de mi canal, o sea, vamos a invocar tus miedos más profundos, ¿no? Y nuestros miedos más profundos vienen desde que es nuestra infancia. Y son cosas que están tan cercanas, ¿no? Importando la religión que creas, lo que tú creas, de alguna manera son cosas que suceden. Y fuimos más allá. No solo fueron relatos, ya fueron evidencias visuales lo que empezamos a recopilar. Y ya lo que en estos 2-3 años que llevamos es la gran dimensión que ha tomado el canal, ¿no? O sea, retomar todo eso fue para la gente, brindarles y darles otra vez su lugar, ¿no? Desde mi punto de vista. Y eso nos los ha agradecido muchísimo la gente, maestro Víctor Manuel.
yo quisiera preguntarle ahora, Hernán, de todos estos años en el que he estado inmerso en lo de las cosas paranormales, de los fantasmas, etcétera, ¿qué, qué cosa, así como en mi caso, el caso Clarita fue muy importante para usted? ¿Cuál es el caso que más ha impresionado o de lo que usted ha investigado? Pues bueno, digamos, para de alguna manera su público presentarme en ese sentido, yo como tal no soy un investigador paranormal. O sea, yo soy un periodista de lo paranormal, pues son cuestiones distintas. O sea, yo no Claro. me voy a los lugares a investigar, a grabar, ni nada por el estilo. O sea, yo lo que hago es de alguna manera recopilar información, darle un formato, darle una forma y mostrárselo a la gente y que la gente al final pues lo deje todo a su criterio, ¿no? Ajá. Entonces, en este sentido, yo como le comento, lo que usted nos mostró en su momento con el caso Clarita, pues fueron cuestiones que a mí me impactaron mucho. Posteriormente retomé algunas llamadas de otras estaciones de radio, de otros que dejaron una huella muy profunda y, como le comento, rescatamos esa esencia del miedo, ¿no? Entonces, posteriormente pasó algo muy curioso. Yo me dedicaba básicamente a recopilar lo que ya estaba en internet. Entonces, cuando empecé a recopilar esto, mucha gente de la nueva generación no conocía la radio de terror, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces empezó algo bien interesante, que es lo que de alguna manera llevó Ciento a Pasillo Infinito a ser uno de los canales, si no de los más influyentes en el sentido del contexto paranormal, o que digamos que la gente de alguna manera pues le tiene como que cierto aprecio, ¿no? Claro. Que es que la misma gente, así como lo hizo usted en su programa, me empezó a mandar sus propias evidencias, cosa que no se había hecho en internet en ese momento, hasta ese momento que abrimos el canal. ¿Por qué? Porque de alguna manera pues todo esto que te mandaba la gente normalmente se tomaba mentira, y los proyectos que había era para desmentirlos. Ajá. O sea, era automáticamente desmentirlos, pero jamás se ponían a escuchar a la gente y el trasfondo que había en cada documento, como yo lo comento, documento audiovisual, que se nos mandaba, ¿no? Entonces, cuando le das la voz a las personas, no, hombre, te encuentras, o sea, realmente es abrir una puerta que hasta el momento sigo sin, o sea, precisamente con lo de ustedes quedé impresionado, quedé impactado. Ahora con lo que estoy recibiendo, porque ya no solamente son, como en su momento, por ejemplo, el caso Clarita, nos hizo usted, a partir de ese relato, vivir una experiencia paranormal a ese momento, porque en ese momento la persona que le estaba hablando la estaba viviendo en ese Ajá. momento. Entonces, de alguna manera nos atrapó a todos y nos tuvo en el radio y nos dejó pesadillas por mucho tiempo, porque era algo que se estaba viviendo en tiempo real. Entonces, ahora imagínate si lo ves o si lo escuchas en el momento en el que la persona lo está viviendo, ¿no? Entonces, eso es lo que hizo que de alguna manera empezáramos a conocer historias increíbles, ¿no? O sea, que nos por lo menos a mí me han pasado, desde que inicié el proyecto me han pasado cosas muy impresionantes, y ha habido varios casos que no, híjole, maestro Víctor, es muy difícil, pero han sido como 10, 15 casos, ¿no? Que están con evidencia fotográfica, de audio y de video de lo que ha sucedido en lo que es este contexto, ¿no? Y eso como lo comento lo hace más impactante. Rápidamente le narro una. Ajá. Cuando inicié el proyecto, y que fue por lo que empezaron a llegar, digamos que fue el caso que abrió esta situación de que la gente nos empezara a mandar sus casos. Un joven en un grupo de Facebook que estábamos que abrimos en su momento, pone su historia, dice que era un guardia de seguridad en una fábrica y comentaba que lo asustaban constantemente. Entonces manda unas fotos, las cuales se veían muy muy impresionantes, donde se veía una sombra impactante, y se veían, por ejemplo, niños gritando, se veían seres que los estaban agarrando, y es lo que dijo y nos comenta que cada que graba o saca fotos su teléfono se descomponía. Entonces en ese momento el muchacho estaba trabajando y nos dicen, es en serio, dice, tenemos prohibido bajar a ciertas zonas porque
los asustan y incluso han lastimado a las personas. Dice, pero si se quedan conmigo, estábamos como 3-4 personas en ese momento en el chat, se quedan conmigo, ahorita hacemos un directo y vamos pasando y les voy enseñando dónde vi y qué fue lo que vi. Y nosotros, no, pues perfecto, agarramos, empezó a enlazar, empezó a bajar a la zona donde había capturado estas imágenes, y de repente se oyó un gruñido y la computadora se me pasmó, se me quedó, se trabó. Pues la reinicié, me conecto a Facebook nuevamente y desaparece de mis contactos el muchacho. O sea, sí, para no creerlo, maestro Víctor Manuel, desapareció el joven. Me conecté con otra persona que estaba con él y me dice, ¿sabes qué? Dice, mi teléfono se pasmó, dice, y ahorita no me puedo conectar, y me encontré a David Segovia, este joven. Yo no lo encuentro a David. Éramos 3 personas, una de ellas sí logró ir con él, y de repente nos empieza a decir en el chat, ¿sabes qué? Dice, le digo, no me aparece, le digo, es como si él me hubiera bloqueado, le digo, yo no lo pudiera encontrar en la plataforma. Me dice, ¿sabes qué? Dice, de todas maneras graba el monitor, dice, graba lo que estamos pasando, dice, porque ahorita, dice, ya se vio la sombra, dice, y empezaron a oír unos gritos. Le digo, un favor, le digo, graba tu monitor con tu celular. Pues empieza a grabar el muchacho y también lo pierdo de señal, ¿no? Posteriormente ya nos volvemos a conectar, y al joven ya nos dice, ¿sabes qué? Ya lo atacaron, dice, lo tiraron, y el chavo espantadísimo regresa a su área de trabajo, lo podemos volver a conectar, y nos enseña un golpe que traía en la parte del riñón, donde se veían 3 dedos, mi maestro del Toro Manuel, se veían 3 dedos que le habían pegado al joven Entonces, pues esa cuestión, pues a nosotros nos dio mucho miedo, porque fue algo que vimos en tiempo real, lo vivimos, nos pasó esta cuestión de las cuestiones de los aparatos electrónicos que se nos van, no sé por qué, y que es constante esto que le cuento, de lo que nos ha sucedido cuando algo, digamos, ya más fuerte, empezamos pues como usted dice, ¿no? A profundizar en el caso. Y esta es una de varias, maestro. Wow. Pues el caso de los veladores es redundante, siempre pues es la noche, y es en la noche cuando normalmente suceden este tipo de cosas extrañas, y hay muchos relatos, no solamente de eso, de las enfermeras, por ejemplo, de panaderos que trabajan en la madrugada y que van formando una enorme cantidad de preguntas que se quedan en el aire y que no encuentra uno una respuesta adecuada. Hace un momento, el programa de ayer, me parece, que una persona despertaba todas las noches a las 3 de la mañana con 33 minutos. Y así estuvo hasta que se murió su hermana. Y después de que se murió su hermana, ya dejó de despertarse a esa hora. Alguien a quien le comentó esto le decía que era pues la hora de la muerte o la hora del Satanás, etc. Y yo estoy solicitando a nuestros amigos, a nuestros compañeros o a algún experto en la materia que nos informe qué hay de cierto en qué cosas pueden suceder cuando las personas se despiertan precisamente a las 3 de la mañana con 33 minutos. ¿Usted sabe? Sí, hay muchas teorías, ¿no? O sea, realmente no se puede de alguna manera decir concretamente esto es lo que sucede como una ley. O sea, hay contextos parapsicológicos, hay contextos religiosos, hay contextos científicos y hay contextos de leyendas. O sea, el contexto científico, de alguna manera, el contexto religioso te dice que, por ejemplo, fue la hora en la que mataron a Jesucristo y de algún modo, en ese momento, se desatan todos los demonios, ¿no? Ajá. Ese es el contexto religioso. El contexto científico te comenta que es la hora del sueño profundo. Cuando tú tienes un sueño sumamente profundo, de alguna manera tienes a estar abierto a muchas cosas, ¿no? Más perceptivo a muchas situaciones que habitas, principalmente en el lugar donde estés. Tiene mucho que ver eso. Entonces, por eso es que a esta hora entre las 2 y 4 de la mañana, pero se suscitan en medio, que son las 3 de la mañana y sus minutos.
precisamente dice que es en el momento en el que suceden cosas que realmente no se pueden explicar en su momento, que existen. Esto entra en un concepto, esa es la diferencia entre sobrenatural y paranormal. Ajá. Sobrenatural son los fantasmas, las brujas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo paranormal son cosas que existen, pero que todavía no podemos explicar, como la premonición, la telequinesis, todo este tipo de cuestiones que todavía, que ya sabes que están, que existen, y que hay gente que tiene este tipo de habilidades, o los fenómenos poltergeist, que son los que tú estás viendo que suceden, que han quedado registrados, que existen, pero todavía no se le puede dar una explicación. Esta cuestión entra dentro de este sentido paranormal, ¿no? Que hay en los lugares ciertas cosas que nos rodean, que están entre nosotros, como se puede decir, que es donde, en el caso que me comenta de la joven, esta es una cuestión de premonición completamente. Sí. Es una premonición que tuvo a cierta hora. ¿Por qué? Porque a esa hora su mente, en el sueño profundo, percepía todo este tipo de cuestiones, ¿no? Que dan a un evento futuro. Entonces, esa cuestión es totalmente paranormal, es algo que existe, que está ahí, pero todavía no se le puede dar una explicación. Pues sí, es que este tipo de argumentos no son válidos para mucha gente. Pues la cuestión bien dicen que nada sucede por accidente, maestro. O sea, se comenta que de algún modo la coincidencia es parte de un deseo que se va formando, o de un miedo que se va formando en diferentes circunstancias. Esto que se comenta, en algunas teorías, se comenta que el universo trabaja a medida de lo que tú estás deseando, ¿no? Entonces, en algún modo, estas coincidencias son bien interesantes porque precisamente es muy, de alguna manera, es como que muy constante que este tipo de horario es, de alguna manera, el primordial para el contexto paranormal y sobrenatural, y mágico, si lo podríamos decir, ¿no? O sea, todo lo relacionado con este tema, a las 3 de la mañana surge la magia, podríamos decirlo, ¿no? Y ese como lo comenta, el éxito que de alguna manera tuvo su proyecto, pues tal vez la coincidencia fue que la hora es en la que de alguna manera mucha gente no puede dormir, tiene miedo, la asustan y encuentra como que la voz a sus miedos, ¿no? O a lo que de alguna manera quería escuchar, para no sentirse mal, para no sentirse solo. Y eso genera automáticamente una empatía inmediata, ¿no? Entonces, eso es bien curioso, ¿no? Desde mi punto de vista, como le comento, mucha gente no te va a aceptar esto, porque te dicen, bueno, ¿y el horario de verano qué, no? Si se puede ser a las 2, a las 12, en torno hasta de burla. Sí, sí. Pero no, es una cuestión entre las 2 y 4 de la mañana que se genera en ese aspecto, a la hora que lo pongas, en el lugar donde quieras, ¿no? Ahí, en ese momento pasan cosas que son difíciles de explicar, ¿no? Y todo te podrán decir, no lo podrán aceptar, pero tampoco lo pueden comprobar, todo es una teoría. En todos los conceptos, religioso, social, psicológico, científico, sobrenatural, son teorías, maestro, pero son muy interesantes. Ay, pues es una charla muy interesante, quisiera continuar, pero se nos está agotando el tiempo. Por favor, invite a nuestros amigos a que visiten su canal, cómo lo podemos encontrar y qué van a encontrar también. Claro que sí, mi canal es Pasillo Infinito, lo cuentan así con el nombre de Pasillo Infinito en YouTube, y pues es un proyecto donde se muestran videos, audios y fotografías de casos paranormales, sobrenaturales que la gente nos envía, junto con sus historias, ¿no? Entonces es una mano pachona, pero en un contexto visual básicamente, ¿no? Y narrada por su servidor. Ese es básicamente el proyecto, y nuestras redes sociales son Pasillo Infinito de Hernán Almaguer en Facebook y Pasillo Infinito en Twitter, y nuestro canal de YouTube, que digamos es lo principal, es Pasillo Infinito. Pues muchas gracias Hernán, un abrazo, que sigan los éxitos, y vamos a seguir en contacto porque todavía hay mucho que platicar al respecto. Claro que sí, para mí un gran honor haber estado con usted, maestro. Un abrazo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues por hoy ya acabamos. Espero que hayan quedado muy contentos con los dos relatos de esta ocasión.
Y no se les olvide que en la descripción van a encontrar los vínculos para que los lleven a la nueva página oficial de Facebook de La Mano Pachona que estamos estrenando. Ahí ustedes nos pueden enviar un mensaje para que nos cuenten un relato. Nosotros con mucho gusto nos vamos a comunicar con usted si nos da su número telefónico, pero no, por favor, no lo ponga en ningún lado, solamente en un mensaje particular para que nadie más que nosotros y usted estemos enterados. ¿Listos? Pues vayan a descansar, recordándoles que pueden con mucho gusto invitar a sus amigos a que participen también del grupo de La Mano Pachona Oficial. Eso nos va a dar mucho gusto porque queremos que sea algo grande, grande, grande. Soy su amigo Víctor Manuel Barrios Mata. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay.